curso de gramática y ortografía por el precio de 5 euros. Solo tienes que utilizar el siguiente código promocional. Las fechas. La fecha es la indicación del día, mes, año y a menudo del lugar o el día de la semana en que sucede o se hace algo. El orden de mención de cada uno de los elementos que componen la fecha varía según los tres modelos siguientes. El primer modelo y más empleado es el de presentación en orden ascendente, es decir, día, mes y año. En este modelo se emplea la preposición de entre el día y el mes y entre el mes y el año. Se recomienda utilizar este modelo en todos los países de habla hispana. Por ejemplo, 5 de enero de 2022, 5.1.22. El segundo modelo se emplea en los países anglosajones y el orden habitual es el mes, día y año. En este modelo no se emplea preposición alguna entre el mes y el día, pero sí entre el día y el año. Este método no se recomienda para el español. Por ejemplo, enero 5 de 2022, 1.5.22. El tercer modelo es el recomendado por la Organización Internacional de Normalización y plantea como norma el orden descendente, es decir, año, mes, día, sin emplear preposición alguna entre el año y el mes, ni entre el mes y el día. Se recomienda el empleo de este modelo solo en documentos de carácter técnico o científico de circulación internacional. Por ejemplo, 2022, enero 5, 22.1.5. Veamos algunas reglas para la escritura de las fechas empleando el modelo de presentación en orden ascendente. Las fechas se escriben comúnmente combinando letras y números. El día y el año se escriben con números arábigos y el mes con letras, siempre con inicial minúscula. Por ejemplo, 6 de diciembre de 2022. Las fechas se escriben con mucha frecuencia empleando solo cifras. Para ello se debe separar el día, mes y año usando guiones, barras o puntos. Por ejemplo, 15-8-2022, 6/12/22, 8.12.21. Como vemos, no se pueden dejar espacios en blanco entre las cifras y los signos de puntuación. Además, los años se pueden indicar con sus 4 cifras o solo con las 2 últimas. Cuando el día o el mes es inferior a 10, se recomienda no anteponer un 0 a la cifra simple. Por ejemplo, no es recomendado escribir 08-08-22. Lo recomendado es escribir 8-8-22. Las fechas se suelen escribir enteramente con letras solamente en documentos solemnes, escrituras públicas, actas notariales o cheques bancarios. Por ejemplo, 12 de octubre de 2022. Se puede anteponer el lugar o el día de la semana a la fecha, siempre empleando la inicial mayúscula y separándolo por una coma. Por ejemplo, Huelva, 6 de enero de 2022. Jueves, 6 de enero de 2022. Otras reglas para referirnos a diferentes periodos de tiempo. Los siglos siempre se escriben con números romanos. Por ejemplo, en el siglo XIX se produce un importante crecimiento poblacional de la ciudad de Huelva. Se recomienda referirse a las décadas utilizando numerales cardinales. Por ejemplo, los años 60 del siglo XX, la década de los 90 del siglo XX. Aunque se recomienda el empleo de numerales cardinales, también se pueden emplear cifras para referirse a las décadas. Por ejemplo, los 60 del siglo XX. Ojo, es incorrecto al referirse a una década poner el número seguido de una S, separado o no de esta por un apóstrofo. Por ejemplo, los 60S o los 60'S. Los años anteriores al nacimiento de Jesucristo se deben señalar empleando el término antes de Cristo, abreviado normalmente como A.C. o A.D.C. Por ejemplo, en el año 1250 a.C. comienza en la península ibérica el final de la Edad de Bronce.
Los años inmediatamente posteriores al nacimiento de Jesucristo se deben señalar empleando el término después de Cristo, abreviado normalmente como D.C. Por ejemplo, en el año 64 después de Cristo se produce el gran incendio de Roma. Ojo, es incorrecto sustituir las dos primeras cifras del año por un apóstrofo. Por ejemplo, Olimpiadas París '24. Si queremos que el mensaje tenga solo dos cifras, basta con poner las dos últimas cifras del año, unidas o no por un guión. Por ejemplo, Olimpiada París 24, Olimpiada París-24. Resumen. La fecha es la indicación del día, mes, año y a menudo del lugar o el día de la semana en que sucede o se hace algo. Las fechas se escriben comúnmente combinando letras y números. El día y el año se escriben con números arábigos y el mes con letras, siempre con inicial minúscula. Las fechas se escriben con mucha frecuencia empleando solo cifras. Para ello se debe separar el día, mes y año empleando guiones, barras o puntos. Las fechas se suelen escribir enteramente con letras solamente en documentos solemnes, escrituras públicas, actas notariales o cheques bancarios. Se puede anteponer el lugar o el día de la semana a la fecha, siempre empleando la inicial mayúscula y separándolo por una coma.